Nos acompaña a esta hora de la mañana don Julio Schiappa, como lo habíamos anunciado, con él comentarista, político y también periodista. Nos acompaña para conversar justamente de la situación política que estamos viviendo, las 3 entrevistas, o 4, perdón, que ha dado Dina Boluarte, cambio en el gabinete, 25 fallecidos, algunas rutas bloqueadas en el país y el Congreso que vota en contra del adelanto de elecciones. Don Julio, un abrazo desde Tacna, bienvenido a Radio 1. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el análisis que tenemos de la coyuntura que venimos viviendo en estos momentos? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los tacneños. Quería quizás arrancar este comentario diciendo de que el país no ha entrado todavía en una etapa de paz. El país todavía no ha resuelto graves problemas que hay que resolver y hay en el panorama un poco de luz, pero no tanta como la que se necesita. Empiezo por decir algo, ¿no? Los toques de queda me han asombrado cómo han sido acatados por la población sin mayor resistencia, ¿no? A pesar de que se estaba en una etapa de paro, etcétera, demuestra que una mayoría de la gente tampoco está de acuerdo con que los desórdenes sigan de manera indeterminada. En segundo lugar, creo que, sin embargo, hablando del mensaje que ha dado la doctora Dina Boluarte el día de ayer, que en general me ha parecido muy positivo, creo que ha sido sorprendente, de su conferencia de prensa, y se nota ahí un manejo técnico mucho mejor, que está dando un gran resultado en cuanto a expresar lo que piensa, pero hay un tema, hay un tufillo medio militarista todavía en lo que se dice. Han muerto 25 personas casi, ¿no? 24, 23, todavía no se da la cifra final. 25. Y es el resultado de una mala intervención de la Fuerza Armada. Me explico. La Fuerza Armada no porque la Fuerza Armada sea mala en sí, no, sino porque esta Fuerza Armada, no hay que olvidar que ha sido trajinada por los ascensos de la época de Castillo, han salido muchos cuadros técnicos de ella, ha habido una cantidad enorme de movilización de oficiales al estar cambiando en la policía y en el ejército de manera continua, tanto que hay una ley ahora que lo prohíbe, pero el efecto creo que ha sido demoledor. Un buen ejemplo es cómo actuó en Ayacucho, ¿no? Desde la época del terrorismo no veíamos un combate callejero en donde salga alguien corriendo a dispararle a la gente, mientras el resto estaban agazapados. O sea, quiere decir que aquí ha habido toda una estrategia de lavado de cerebro que puede estar funcionando, empezando por la barbaridad que dijo el almirante Montoya, que los convocó a una nueva etapa de la lucha antiterrorista, ¿no? Creo, sin exagerar, que un problema serio ahorita es si las Fuerzas Armadas están en condiciones de cumplir la ley para contener a civiles en conflictos urbanos. Evidentemente que no. Y eso debe llevar a paralizar cualquier intervención de las Fuerzas Armadas hasta que no estemos seguros que están con la doctrina, el pensamiento y el armamento adecuado para poder actuar en esas circunstancias. Claro, pero las Fuerzas Armadas no son preparadas para eso, son para la guerra, ¿no? En otros países se les ha ido incorporando acciones similares y se preparan contingentes para eso, ¿no? Claro, a ver, siendo realistas, con la mínima posibilidad de que haya un conflicto armado, ¿no? Si bien traemos el tema y arrastramos el tema del terrorismo, que para mí está ya acabado, quedan remanentes pequeños que quizás se les da en las movilizaciones siempre el ataque a ellos para generalizar a un grupo de gente, pero creo que sí, o sea, es decir, cuando sucedió lo de Merino se habló de una reforma también de la Policía Nacional y otra visión que se le debe dar también a la Fuerza Armada, que también debe tener un cariz más social también de llegada a zonas donde deba participar, atender, apoyar a la población, por ejemplo en las etapas de emergencia, pero mayor incidencia en esos temas y asuntos para que incluso la Fuerza Armada tenga mayor cercanía a la población y no el rechazo que se va ganando con este tipo de accionarios y muertes que lamentablemente han habido. Claro, el problema es que hay que redimensionar todo. Yo no creo mucho en las reformas, te voy a decir, ¿no? Ya. Son difíciles de hacer y son difíciles de consensuar en este país. Yo sería partidario de una actividad mucho más sencilla y más práctica, que es, por ejemplo, fijar que la Fuerza Armada se haga cargo del control de la Amazonía, de todo lo que es minería ilegal, de depredación de los bosques y de contención de todo aquello que atenta contra la seguridad nacional, o medidas como esta, misiones especiales. Te doy 2 ejemplos. Uno en Madre de Dios. Es una vergüenza que funcione la aduana nuestra del Perú, inmigraciones solo 2 horas al día. Es un ejemplo de descuido del Estado, de un abandono de una zona esencial, y tiene que haber una presencia ahí, que alguien refuerce con la Fuerza Armada la presencia y el control de ingreso de inmigrantes, que se ha vuelto un gran negocio ilegal en esa zona del sur del país. O
en la frontera norte, donde están los mineros que vienen de Ecuador, que cavan bajo la montaña para poder robarse el oro peruano. O sea, algo inaudito. Y donde la intervención militar y policial más bien terminó en sobornos y corrupción. Ahí hay que meter la mano. O sea, claro, pero también nos vamos al tema de... Pues, es un tema largo de debatir, porque también hablaríamos de corrupción, ¿no? Como sucedía con las avionetas, las avionetas de Vaticano, las avionetas de Vaticano aterrizando en el Braen con Montesinos también, ¿no? O sea, y los generalotes ahí cobrando las cuotas y las coimas, ¿no? Claro, pero bueno, ahora, pero en todo eso, hay un tema que quería preguntarle. Si bien Dino Boluarte ha empezado un proceso comunicacional interesante, donde por lo menos, hay un sector de la población muy importante que todavía no la llega a aprobar, digamos, en la forma como ha llegado al poder, ¿no? Principalmente en el sur del país. Pero digamos, de lo que ha hecho más que Castillo en el tema comunicacional. Trata de expresar, con errores en algunos casos, sobre todo al principio, lo que siente y lo que piensa. Ahora está siendo más puntual en algunos temas, pero por lo menos comunica. Pero me ha generado inquietud el tema de que haya dicho que los militares tengan que ser juzgados si es que ha habido excesos en las muertes y luego de las investigaciones, que vayan al foro militar. Es un error posiblemente porque ella no comprende algunos temas de cómo funciona esa lógica. Sí creo que es positivo que comunica, y está a la mano de Susi Sato, conocida periodista, colega nuestra, que es una personalidad de los medios y que sabe trabajar este tema, ¿no? Se nota una buena presencia de ella. Pero yo quisiera ir a algo más sustancial. El problema de Dina Boluarte no está ahí. Está en tener, por ejemplo, el MIDIS en manos de alguien de Chimpún Callao. Está en haber dicho, vayan militares a actuar, y su ministro de Defensa tiene una doctrina similar a la que usó en el Valle del Tambo, nos armó un lío descomunal, precisamente con participación de las Fuerzas Armadas y la policía. Tú lo recordarás. ¿Por qué? Porque no hubo la estrategia de contención. Tú no puedes entrar a la población civil con una estrategia de ofensiva militar. Tú tienes que entrar con una estrategia de contención para obligar la negociación. Y la Fuerza Armada respalda a la policía. ¿Qué hace la Fuerza Armada? Disparando en las calles, exponiendo a sus soldados a una multitud furiosa como ha sido en Ayacucho. Por favor, ahí hay un error de protocolo, de convención, de manera de trabajar, y además tienes que retirar a los generales duros que han estado en la conferencia de prensa el otro día. No digo que el comandante general del ejército, pero el de la policía es conocido como una persona que tiene, digamos, relaciones hasta con los escuadrones de la muerte. Entonces tienes que seleccionar bien cómo vas a trabajar, porque ha habido también ridículos, ¿no? El ridículo más grande ha sido la invasión de un local rotoso y pobre en el centro de Lima de mis amigos de la Nuevo Perú, de la CSP del Partido Socialista. Un local chiquitito que tienes un local así pero disculpa, años, ¿no? Disculpa, yo también hablé de eso en la mañana. O sea, la CSP sí es una confederación, o sea, claro, ¿no? Respetable, conocida. Pero que te intervengan Nuevo Perú o el Partido Socialista Nuevo Perú de Verónica, que no puede obtener una inscripción para ser partido político. Y respeto al Partido Socialista porque mi padre ha pertenecido a la UDP, al PUM, de Javier Díaz Canseco, pero no son lo que era antes. O sea, no es una gran fuerza política ni movilizadora en el país. O sea, entrar ahí, incluso yo decía, oye, qué buena estrategia, entran ahí y demuestran los celos de Perú Libre y de otros partidos que quisieran haber sido intervenidos porque son más grandes que... le sacaron provecho, claro. Le sacaron bastante provecho, un escándalo internacional. Don Julio, ¿se imagina que hubiesen intervenido Perú Libre? Cerrón estaría en éxtasis. Me persiguen. Una gran oportunidad de exhibición y todo. Claro. Pero una cosa muy importante es la estrategia. Esto se llama niebla de inteligencia. O sea, levanto otro tema, armo otro escándalo para que se oculte la verdad de lo que estaba pasando, que son los muertos. Bien. Los hechos con extremada torpeza entran y no sabían, mira para lo que veas cuando se entra sin inteligencia, entran y no sabían que varios de los ayánicas eran destacados ronderos, antiterroristas, premiados por el ejército. O sea, eso es sencillamente un burulote, una barbaridad, y además ver al jefe del helicóptero del Perú tratando de hacer que empuñen una máscara para inculparlos, sencillamente una máscara de terrorista, simplemente me parece que demuestra que ahí es donde está el problema, en la seguridad del país. Está habiendo un serio problema causado por estas improvisaciones de castigo
por todo lo que ha venido pasando estos tiempos. Cambiemos el tema y intervinimos Nuevo Perú y Partido Socialista. Pero ¿no le quedó también la sensación que todos los demás grupos de izquierda ni siquiera se solidarizaron con ellos? O sea, ni un Twitter. La izquierda está en un proceso que yo llamaría de judaización. ¿Qué quiere decir esto? Que todos son el Judas del otro. ¿Ya? Y eso hay que combatirlo, porque la izquierda es necesaria. La misma derecha, por ejemplo, Gersi, el otro día lo escuchaba a Lucas Gersi hablar, un joven liberal, radical, ¿no? Él decía que era necesaria una izquierda en el país, y que era muy grave que la izquierda estuviera disgregada, y la izquierda, mientras no entienda, por ejemplo, que han perdido las elecciones 2 veces, ¿eh? Una porque no supieron negociar con Kuczynski el año 2016 y fueron casi 3 millones de votos de Verónica Mendoza, y la otra, la terrible derrota que ha sufrido Cerrón y su gente, y por lo tanto toda la izquierda, porque todos han estado coalicionados de una u otra manera en esa identidad, de que saca 310.000 votos, 310.000 votos después de haber tenido un año antes 8.650.000 en las regionales, en el fracaso electoral, y no hay una sola autocrítica. O sea, ellos funcionan con un mecanismo de autopropulsión. ¿No se dan cuenta que la gente los rechaza? Por favor, con 1.8%, cuando has tenido una victoria electoral tan resonante, cuyas causas hasta hoy vivimos, sencillamente me parece a mí que lo mínimo que debe haber es un reconocimiento que tú, por ejemplo, no puedes plantear asamblea constituyente, viejo, porque la vas a perder. Hay que plantearle un referéndum, claro, que se apruebe sí o no, pero es probable que la pierdas. ¿Por qué? Porque la población electoral no te es favorable. Es muy diferente a la condición de Castillo, que más bien ha visto incrementar su apoyo, y mira tú, 44% de los peruanos creen que en realidad el golpe no fue el Castillo contra el Congreso, sino el Congreso contra Castillo. Sí. Porque ellos no leen el comercio, ellos leen las redes sociales y escuchan las radios provinciales, y la versión que han escuchado es una versión matizada por el radicalismo que hay en esos sectores y que sencillamente lo lleva a la comprobación de que es Castillo o los pobres, ¿no? Don Julio, pasemos un ratito al Congreso y regresamos luego con las encuestas. El Congreso, con la votación que vimos, uno diciendo yo voto a favor de las elecciones si convocas también a referéndum, enganchándola, y por el otro lado, yo voto a la adelanto de elecciones si hay reformas, y al final terminaron ambos votando en contra, derecha e izquierda. ¿Es real ese discurso o es que no se quieren ir y están diciendo, oye, que suene a pelea, pero nos vamos hasta el 2026 y que pase esta ola de indignación o malestar que hay en el país, principalmente en el sur? Puede ser que hay en la mente de algunos congresistas que la tienen bastante retorcida, y otros que son buena gente y probablemente son ingenuos, y otros que son malos y quieren hacer algo negativo para el país. Yo no estoy en la mente de ellos. Yo creo que, sin embargo, objetivamente hay una diferencia, pues. Si tú quieres hacer como los fujimoristas, meter 50 reformas al caballazo, y eso le llamas tu reforma electoral, ciertamente, y no pasa por el cernidor de un referéndum, el Perú corre grave peligro, porque vas a tener no solo la reelección de congresistas en el nivel parlamentario, vas a tener en el Senado, o sea, el nivel congresal actual de Cámara de Diputados se va a hacer en el Senado, y va a ser además la opción de poder postular a toda clase de cargos públicos. ¿Es lo que dijo Chirinos, que quieren poner candados? ¿Perdón, disculpa? ¿Es lo que dijo Chirinos, que quieren poner candados? Los candados se los quieren poner para estar más libres ellos. Por eso. Candados al Ejecutivo. Candados para ellos, para favorecerse ellos. Mira, yo estoy convencido de lo siguiente, en mi opinión, de que en primer lugar el Perú necesita una ley electoral que resuelva el problema de los partidos. Ya. No podemos tener tantos partidos. Tiene que haber 3, 4 partidos máximo, como la legislación mexicana lo permite. Y creo que quieren esa ruta. Y segundo, la reforma más profunda tiene que ver con un debate. ¿Voto voluntario o voto obligatorio? A la gente le gustaría que el voto sea voluntario porque entonces no va a votar. Pero eso tiene consecuencias políticas muy grandes que tienen que ser analizadas y de las cuales no son conscientes los actuales congresistas. Además, creo que habría que cambiar los distritos electorales. Por ejemplo, Tacna debería ser un distrito electoral que esté integrado probablemente a Moquegua y conformen una región macrosur, digamos, que sea, digamos, representativa de los intereses de ambos los departamentos, que son pequeños, sin embargo muy importantes de la vida nacional. Creo que hay que cambiar los esquemas y aumentar el número de diputados, yo estoy de acuerdo. Pero este Congreso no. Este Congreso es un peligro público, no puede hacer una reforma de ese tipo. Por eso, yo la semana pasada, al cerrar mi participación, le decía a la población, votan no. Pero el tema principal es, a ver, si es que estás en un parlamento donde se conversa y donde se habla, cada uno tiene una posición diferente,
¿En qué coinciden? En adelanto de elecciones, que voten adelanto de elecciones de una vez y llaman en enero a otra legislatura, adelanto de elecciones y nos vamos, y que se retiren, pero no quieren hacer eso. Pero mi querido amigo, un ratito, yo creo que tú y yo somos gente racional porque somos periodistas de experiencia. ¿Qué va a pasar si se hacen las elecciones, como están diciendo estos bárbaros, disculpa la expresión, que se hagan en 3 meses? No, hablo de para diciembre o septiembre del próximo año, no, lo que plantea, y todavía es adelantado y ajustado, porque deberíamos, en el plano de sanear las cosas, tener primarias para que pase solamente un grupo y no tengamos 20 candidatos, sino los que pasaron una primera valla de primarias, luego vamos a la primera vuelta y si es que hay segunda, pero con los tiempos adecuados, porque no lo que plantea Perú Libre, que quiere marzo, porque ellos están tratando de que con las revueltas, movilizaciones, indignación en el país, jalar para un candidato para ellos que sería un radical, digámoslo así, mientras que la derecha también busca no acomodarse en ese, pero los más favorecidos, si hay elecciones en marzo, serían los más radicales, y el tema es que la presión baje, tengamos el tiempo de observar y ver un proceso ordenado para que se vayan todos y no volvamos a escoger lo mismo que antes. Mira, para mí los peores políticos del país son 2. En la izquierda, Vladimir Cerrón, que hasta ahora no evalúa bien su fuerza electoral, va a perder las elecciones cualquiera a la cual vaya. Ya. 2, el otro es el almirante Montoya, que tampoco tiene la realidad presente, lamentablemente. Tanto así hemos llegado, que Keiko no es la mala. Bueno, Keiko será siempre la mala por los siglos de los siglos, porque desgraciadamente... Pero su bancada votó por el adelanto de elecciones, ¿ah? Es que su bancada está coordinando un retorno al poder, evidentemente, claro. No son políticos de experiencia, entonces es la gran diferencia con los otros 2 que te menciono, ¿ya? Que podrán ser políticos pecho afuera, pero son políticos que declaran cosas que no tienen que ver, que enemistan a la población con los políticos, que no ayudan. Y yo no digo que, cuando digo que alguien es el peor político, no digo que sea el peor, en el sentido real del término, digo que es el peor porque sus decisiones son todas malas, y todas llevan a la derrota. Eso es lo que yo creo que hay que tener más o menos en claro, ¿no? Sí, o sea, a ver, digamos, se sacaron la tinga con Castillo, ¿no? Con una destrucción que hizo la derecha mediática en el país con su narrativa contra Verónica Mendoza, contra Johnny Lescano, y la gente se fue. ¿Qué me queda? Lápiz. Después fue sombrero, ¿no? Y terminé eligiendo un presidente de la República, pero los que ganaron ahí fueron los Perú Libre, que no la tenían ni mapeada, querían pasar la valla nada más. ¿Tú crees que en América Latina algún otro líder de izquierda lo hubiera desaprovechado como lo ha hecho el señor Cerrón? Queriendo meter un caballazo con la constituyente, asustando a la clase media, aislando al gobierno. Claro. Luego imponiendo ministros, imponiendo un esquema de corrupción que no va con la izquierda. Definitivamente no. Es que eso ha sido malo, porque, o sea, llegar al poder en las condiciones en las cuales llegaron era construir poder y construir una transformación política que tenía que tener el Perú. Y entraron a cuotearse el poder y eso estuvo mal. Ahí no te declaras, pues, marxista leninista, aunque lo seas, pues, haces una unidad nacional. Y ahí ha sido un error absoluto de concepción, de todo, ¿no? Y vas construyendo piso a piso. Ni siquiera lograron la presidencia del Congreso, que estaba dispuesta a la derecha a dársela. La presidencia del Congreso era de Perú Libre. Puso a su hermano y sencillamente no quiso votar la mayoría del Congreso. Yo no quiero caricaturizar, pero yo creo que hay que respetar a los políticos que han armado partidos, pero la verdad que esos errores no pueden pasarse por alto. Porque están costando muchísimo ahorita y un aislamiento terrible a nivel de la izquierda latinoamericana. Ahora, salieron 2 encuestas, la de Ipsos y la de IEP. ¿Cuál valora usted? La de Ipsos a mí no me gusta. La de Ipsos a mí no me gusta tampoco porque no lo he leído, pero la de IEP sí, porque la he leído. No, ¿sabe por qué le digo? Porque en la de Ipsos hay una pregunta en la cual si está permítame, por acá lo ubico. A ver, dice, los peruanos creen que Castillo intentó dar un golpe de Estado porque 35% temía al Congreso que votara de la vacancia, 29% quería intervenir en el Ministerio Público del Poder Judicial, 25% quería convocar a una asamblea constituyente. Bueno, esta no es tan importante.
53% de peruanos cree que los bloqueos de carreteras y ataques a aeropuertos, empresas y comisarías en algunos lugares son protestas organizadas por las agrupaciones radicales como Movadef, mientras que 37% cree que son protestas espontáneas. Pero a mí lo que me preocupa es el tipo de pregunta que hacen, o sea, cómo pregunta Ipsos. Dice, ¿cree que los bloqueos de carreteras y ataques y aeropuertos, empresas y comisarías en algún lugar del país son protestas espontáneas de la población que piden adelanto elecciones o son protestas organizadas por agrupaciones radicales como Movadef? O sea, mira, eso no es una pregunta profesional. Eso es como preguntar por la Asamblea Constituyente, como han hecho estos bárbaros y se han encontrado después con problemas, ¿no? Ajá. Cuando han querido preguntar de manera maliciosa y la gente les ha respondido de acuerdo a la pregunta. Y se han encontrado que luego en todas las manifestaciones sigue habiendo un piteo. Mira, yo no soy partidario de una constituyente inmediata. Me parece una locura. Después de la experiencia de Chile creo que hay que pensarlo 2 o 3 veces. Pero sin embargo, ha aprendido pues en la población como una especie de karma para lograr un cambio en el país. Y tú tienes que responder a eso de una manera racional. ¿Cuál sería? Que se vaya un referéndum, como hemos dicho en un comunicado que yo también he firmado, que se vaya un referéndum y que ese referéndum sea el que tome la decisión, ¿no? Que sí, creo yo es lo justo. ¿Sí o no? De repente van a ganar ahí la derecha, es posible, no es una imposibilidad. O gana la izquierda, ¿no? Y si uno ve Lima trabajando normal, si ves el norte trabajando normal, te están mandando también un mensaje. O sea, el sur es el que puede aportar el caudal, como fue en la elección también para el presidente de Castillo, hacia un tema de, oye, quiero una nueva constitución. Pero hay otros sectores en el país que de repente van a decir que no y puedan terminar enterrando el tema de la reforma. Y regresamos a que cuando ganaron la elección, Castillo y llamemos Cerrón debieron haber construido el momento político para una izquierda más fuerte, más consolidada, que levante banderas de o modificaciones constitucionales cuando lo pudieran hacer, o reforma o una referéndum para o llamado una constituyente si están las condiciones dadas. Pero si no van al pierde y hoy están enterrando a la izquierda, están enterrando pero Castillo no, cuidado que Castillo no. Castillo tiene cifras muy favorables, cuidado. Y ese es el gran problema, la falta de criterio de decir, yo reprimo en masa a la población y no darte cuenta que hay un factor político, que es sacarlo a Castillo fuera del país. Nadie ha reaccionado frente a las tonterías, disculpa la expresión que han dicho muchos políticos, diciendo que Castillo hay que quedarse preso y todo. Señores, es el peor negocio para el país. Con Fujimori se le dejó salir. Castillo, lo mejor es que no esté en el país, tanto para proteger su seguridad y su vida, verdaderamente, como para poder permitir que el país armoniosamente haga una transición y vaya a las elecciones. Ya, pero Castillo de repente el que apoya Castillo vuelve a ganar, cuidado, no, porque sí. 44% de la población está con él. Digamos que todos en una campaña política van a reivindicar a Castillo y van a ofrecer referéndum si estás vinculado a izquierda, pero no podemos ser tampoco obtusos en decir de que Castillo no cometió delitos. Sí cometió delitos. Obviamente, corrupción, delitos sin nombre. Y además tú sabes que el Gabinete de la Sombra lo hemos discutido aquí varias veces. Claro. Criminal, y de la gente que se rodeó y lo que llevó adelante, ¿no? Y la señora Dina Boluarte ha contado un poco parte de la historia que no se conocía, ¿no? Claro. Ahora, pero hay una última pregunta que quería recoger de Ipsos, que decía, ¿qué opinión refleja mejor su opinión respecto al próximo proceso electoral? Adelantar las elecciones generales realizando previamente reformas políticas y electorales, adelantar las elecciones generales con las condiciones políticas actuales, que no se adelanten las elecciones, y no le preguntan a la gente la cuarta vía, que es con referéndum también. O sea, claro. Preguntan solamente. Yo pongo en el libreto, el gran error de Ipsos es la falta de objetividad, son como el comercio. Solamente hablan bien de sus amigos y critican a todos los que no piensan como ellos. Claro. Realmente es una línea editorial fatal para los medios, y también es una manera de trabajar las encuestas completamente unilateral, poco científica, realmente. Claro, yo ayer la veía y se la ponían a Dina Boluarte en la pantalla y yo decía, ¿y por qué no preguntaron también si podrían ir a un referéndum? O sea, que la gente diga. Un detalle, por favor, el audio. Un detalle. Dina Boluarte tiene solo 13% en la encuesta IEP, no sé cuánto sacó en la encuesta de. No le han puesto. No le han puesto, pues si la han recibido con alfombra. Claro, bueno. No. En fin. Ese es un tema, ¿no? Porque ella no tiene una base de apoyo suficiente y creo que sus intenciones son
hacer crecer esa base de apoyo, pero yo creo que hay que corregir su mensaje. Tiene 27% según IEP, Dina Boluarte, de acuerdo que haya asumido el cargo, pero tiene 71 en contra. Claro. Está como Castillo. Su base social es exactamente la misma de Castillo, eso hay que tenerlo claro. No. Su base social está en la derecha ahora. No, pues es que no, habla de base, esa es una base política. La base social quiere decir tus electores. No te olvides que ella fue la boleta con Castillo, y al romper con Castillo está teniendo una pérdida considerable de apoyo en ese sector. Vamos a ver si gana apoyo directamente de la población. Ese es su reto. Ahora, es importante el tema que gran parte de la población justifica un golpe de Estado. Gran parte de la población apoya a Castillo pensando que el golpe de Estado lo dio el Congreso, que es el 44%. Ajá. Eso es lo que a mí me ha dejado frío, ¿no? Y te demuestra cómo hay un Perú, dos Perú, pues. Pero es el Perú de WhatsApp y de las radios provinciales, y el Perú de los grandes canales y las grandes radios nacionales de comunicación. Hay una narrativa que ha dado Castillo, que cuando gatilló el golpe de Estado y el suicidio político, y vino a continuación el tema de su captura y la vacancia, la gente ha pensado, lo están vacando. Claro. Así es. Y no evaluó, oye, no, él se suicidó, él cometió delito, y los otros asustados activaron la vacancia, que era lo legal, que hay cuestionamientos ahí que se va a tener que ver, pero tenía que irse si estaba dando un golpe. Pero hay mucha tolerancia a eso. Obvio, no debe haber tolerancia al golpe de ninguna manera, pero lo que te quiero decir es que la realidad política es más rica que lo que piensan los analistas. Aquellos analistas, entre comillas, que hacen encuestas con preguntas preparadas de manera tal que tú respondas lo que ellos quieren. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que en verdad Castillo es un fenómeno, y lo está demostrando. A pesar de los insultos y los vejámenes, sigue siendo un héroe por una parte de la población. Ahora, es un problema político. Ahora, por eso es que los sectores que votaron por su vacancia entre la izquierda ahora piden su libertad. Bueno, han hecho la evaluación. Han hecho una evaluación. Bueno, no sé cuánta evaluación, pero por lo menos los exministros, ¿no? Entre los cuales está el señor Sánchez, están pues activamente en eso. Lo que aquí queda todavía en duda es cuál fue el rol de las personas presentes alrededor de Castillo cuando él agarra y lee su comunicado golpista. Esa es una incógnita que a mí me parece muy grave por las responsabilidades penales, y veo que Duverlín Rodríguez, el presidente de la Suprema, asumió la defensa de Torres. Yo no sé en qué condición quedará una compatriota tuya tan niña que ha sido la premier. No sé su rol, no quiero indagar más en ello, pero creo que ahí hay una responsabilidad política también que seguramente va a ser en estos días sacada a flote, ¿no? No te quieres animar, pero sabes. Bueno, pues si tuvo responsabilidad, lo lamentaría mucho, ¿no? Mira, mucho, de todo lo leído, de todo lo escuchado, es decir, Aníbal Torres ha tenido una extraordinaria defensa con Duverlí Rodríguez, que fue congresista también de la República, me acuerdo, de ahí lo conozco en la época de mi padre, y luego pasó a una carrera judicial cuando se retiró de la política, pero tuvo una extraordinaria defensa, pero sobre todo no ha ido a cárcel, no porque no tenga delito, es por el tema de edad y el tema de enfermedad, cosas que no tiene Betsy Chávez. Y segundo, de lo leído, el papel protagónico es de Betsy Chávez, llevando a los periodistas, convocando a los ministros, y el cargo que ocupaba. La tiene muy difícil, pero ella tiene que, luego de superado este tema de adelanto elecciones y crisis política, va a tener que afrontar un desafuero de repente en el Congreso de la República, va a tener que someterse a la justicia, un requerimiento de prisión preventiva, y va a ser yo creo que casi imposible que lo salve, ¿eh? Yo creo que el radicalismo de Bermejo ha tenido un efecto en ella, que era una política que prometía mucho, promete todavía mucho, pero creo que realmente está en un predicamento muy grave por precipitación, por arrogancia, por haberse creído que el poder lo hace todo, y realmente el poder es muy efímero, ¿no? Como decían los faraones egipcios, ¿no? Yo incluso le recomendaría a Betsy Chávez, que yo sé que está en Tacna, yo le recomendaría a Betsy Chávez que escuchara sus entrevistas entre la primera y segunda vuelta, y después de haber ganado, cuando daba un perfil de una política de talla, tolerante, dialogante,
y tendiendo puentes para poder conversar. A la vez y Chávez, que hablaba de la Premier 2.0 en TikTok, para que se dé cuenta los cambios que tuvo políticos y de discurso en tan breve tiempo, porque creo que todos los tacneños nos sentíamos, creo, expectantes más que orgullosos cuando daba sus primeras declaraciones y aparecía en la palestra nacional, porque decíamos, hemos mandado una buena parlamentaria, va a tener una representación parlamentaria, dialoga, conversa, tiene un panorama de la realidad, no han ganado mayoría en el Congreso, hay que equilibrar las cosas, hay que conversar. A lo que vimos al último, que casi la gente le dice, oye, este es incluso solidarizando que Castillo haya leído el discurso, la gente dice, los culpables son los que estaban atrás, no Castillo, los que la llevaron, incluso es el discurso que está dando Bellido, y los del bloque magisterial, fueron ellos, sin mencionarla a ella, los que le hicieron suicidarse. Me parece muy penoso. No hay que olvidar que ella renunció junto con la doctora Boluarte, renunciaron juntas a Perú Libre, y ella tenía además, siempre tuvo una posición inteligente frente a la coyuntura. Creo que el acoso político que ha habido contra Castillo, a ella la ha transformado, y es un acoso político muy severo, que hay que decirlo también. Castillo ha sido maltratado, como bien dicen los presidentes de América Latina, maltratado por la derecha, y ha sido vejado por la derecha, y no ha sido tratado como un presidente nunca. Creo que ahí hay un tema que realmente, si no hubiera Castillo, no habiendo votos en el Congreso, si Castillo no hubiera leído ese comunicado, otro hubiera sido su destino, lo cual demuestra cómo en la historia los errores y los actos fallidos pueden decidir la batalla, las guerras y la política. Castillo ha sido el presidente que más ha recibido ataques de toda la derecha en el país en busca de su destitución, y tienen razón los presidentes del extranjero, pero la respuesta de Castillo fue la más torpe con la cantidad, porque escuchaba a Petro, algunos... Petro acaba de decir barbaridades anteayer. Sí, pero decía básicamente que como que le han cambiado tantos ministros. No, él designaba mal, él colocaba a la gran mayoría, creo que le censuraron 2 o 3, los 70 y tantos. Los 70 y tantos. Hay un mentirosillo que está llamando por teléfono a los países, ya se saben los nombres, ¿no? Eso ya está llamando por teléfono a los presidentes, ¿no? Claro, eso no es verdad. O sea, sí, y además, eran una izquierda. Llegaron como Perú Libre y debieron haberse aliado a Juntos por el Perú y tener un bloque unitario de izquierda. No, yo soy mi bloque magisterial, yo soy mi bloque Juntos por el Perú, yo soy mi Perú Libre y Bermejo Almozo otro bloque. ¿Cómo se van a dividir en 4 sabiendo que hay un enemigo más grande, más fuerte, más musculoso, y tú te divides en 4 para que te pisen y te hagan añicos como hormiguitas? Tienen el síndrome de los invasores de terrenos, ¿no? ¿Cómo es eso? Invade uno y luego son 100 los que dirigen, ¿no? Sí, llegan como uno y luego se dividen. Así es. Yo te quería decir algo. Pero es un tema de izquierda, que no encuentra una cabeza que los una, como fue Barrantes. Como fue, disculpe que le interrumpa, fue sin Barrantes en la época del 2000 Mome. Como fue Verónica Mendoza en 2016. También. Estos gallos perdieron el poder porque no hicieron buen cálculo electoral y quedaron con 21 parlamentarios, pero resulta que agarran y no le piden nada a Kuczynski, renuncian a participar en la segunda vuelta, le regalan el truco a la derecha y luego no, que inscriben su partido. O sea... Pero se partieron, pero igualito también llegaron y se partieron en 2, Padre Arana, Verónica Mendoza. Sí, y igualito. Otro del grupo de Verónica. O sea, realmente ahí hay un síndrome del invasor del terreno, como todo. Quisiera decir una última cosa, que me permite. Yo quisiera una opinión adicional. José Carlos Agüero en la República estos días. La gente suele decir que estamos en una crisis política, pero es otra cosa, es un colapso social. Es lo que yo estoy de acuerdo con la tesis siguiente, que estamos frente a un potencial desborde popular tipo Chile o Colombia. Potencial, todavía no se ha producido, está produciéndose. Si no hay un manejo cuidadoso, que quiere decir que es retirar a las Fuerzas Armadas de una actividad ofensiva a una actividad defensiva de contención, protegiendo las instalaciones y no buscando a la gente en las calles, creo que podemos tener más incidentes, más muertos, y eso puede llevar a un desborde mucho más grave por las características del país que en Chile y Colombia. Y soluciona Dina Boluarte diciendo: mañana voy a ir al barrio chino a entregar títulos,
voy a ir a ver el tema de la uria, se están muriendo los animales en la sierra. ¿Ayuda algo ese discurso a frenar la olla de presión? Yo no sé, yo sí sé que eso es demostración de buena fe hacia la gente, pero creo que ella la principal decisión de Estado que tiene que tomar es si va a gobernar como un gobierno militarizado, una democracia o como una democracia. Ahí está la decisión. Que pase la elección del gabinete, que pase la prueba del Congreso, y ahí es cuando uno tiene que empezar a tomar decisiones. Que no es estar contra las Fuerzas Armadas, al contrario, es decir, señores, modernícense, vuelvan a constituir su grupo de derechos humanos, trabajen con cuidado, no hagan ofensivas disparándole a la gente, sino organicen un apoyo a la policía que esté debidamente ilustrado por el conocimiento y por la experiencia. Nova Nieto Montesinos dijo ayer, parece que va a Otárola. Yo pienso que sería un error si va a Otárola. Y ojo que yo soy un amigo de él, yo tengo una gran concepto de él, pero creo que su visión del tema militar es funesta. Es como hablar con Ollantumala. No lo pensaba, es como hablar con Ollantumala. Y creo que ahí hay un gran error, que es creer que lo militar prima, en realidad prima en la práctica sobre lo político, sin darse cuenta que el ejército que él ha encontrado no es ni la sombra del que tenía Ollantumala, que estaba motivado por los derechos humanos, y a pesar de eso se cometieron un montón de errores. No me voy a olvidar todo el trabajo que se hizo en relación con las fuerzas militares para que fueran capacitados para poder tener una correcta relación con la población civil después de la terrible experiencia de la guerra interna. Entonces creo que ahí hay un problema, que en muchos militares sigue habiendo una concepción que es la misma con la cual se luchó en Ayacucho, y eso es un error. La población que está en la calle no son terroristas. A los que tiene que agarrar son a los culpables del vandalismo, pero tiene que agarrarlos pues con escuadrones especiales, no lo puedes agarrar con la Fuerza Armada, lo tiene que hacer la policía. Sí, es un tema, lo de Ayacucho es un tema muy, muy sensible, muy grave. 9 muertos, y los films en la calle de la muerte, por ejemplo, de alguien que hoy día yo en el diario 1, un artículo menciono, que se llamaba Monito, que lo matan cuando estaba ayudando a heridos. Sí. Una cosa increíble, en la puerta de su casa, un joven. Sale de su casa a 4 cuadras del aeropuerto y lo matan. Así es, terrible. Sí, pero ¿cuándo fue lo de la protesta estudiantil? El 69, ¿no? La de Guanta, ajá, sí, el 69. 69, ¿no? Y luego la época del terror, entre dos frentes, el sendero y el militar. Mira, yo he visto una marcha en Ayacucho, filmada por alguien que realmente tiene buena mano, desde un techo, increíble cómo rebasan a la policía. O sea, no es una masa agresiva, no, es una masa de ciudadanos indignados por la muerte. Pero voy a lo que el ayacuchano siente cuando hay ese tipo de represión, de nuevo lo que ha vivido tantos años con lo del 69, con la época de detenidos, desaparecidos, asesinados por ambos bandos de Sendero y del ejército, a llegar ahora a ver otra vez a los militares. O sea, es muy sensible, es un trabajo social que no le puedes meter así nomás al ayacuchano. Podemos retroceder años si no somos cuidadosos. Sí. Entonces ese es el tema central, es corregir la política militarizada que sin querer se está siguiendo, porque se ha creído que teníamos una Fuerza Armada capaz de apoyar a la policía. Acá ha sido al revés, la Fuerza Armada entraba a la calle de frente. ¿Qué pasó ahí? ¿No hay un gobierno civil sobre eso? Yo creo que ahí hay un problema de irresponsabilidad directa de los ministros. No digo que no debe reprimirse a los que están rompiendo ventanas o que están destruyendo locales públicos, de ninguna manera. Lo que yo digo es que ante esto tú reaccionas con organización, no accionas con desesperación, no accionas con violencia inmoderada, que es lo que ha pasado y que ha llevado a esta desgracia. Yo diría que sin embargo hay que darle el beneficio de la duda, de todas maneras, al presente gobierno, y esperar que tenga resultados por lo menos positivos en términos de la seguridad pública, ¿no? Gracias, don Julio, un abrazo. A ustedes. Gracias, 9:17 de la mañana, don Julio Esquiapa nos acompañaba.